Es un placer que me hayáis invitado para estar con vosotros. Y bueno, yo lo que me estoy dedicando es a recopilar toda la información posible a nivel de estudios psicológicos y demás de algo que aquí en España no se considera, no está legislado al respecto, que es el SAP, el síndrome de alienación parental. Yo personalmente soy víctima de SAP. Yo tengo un hijo alienado con una expareja y a raíz de ahí empecé a encontrar información de ello, a buscar y a difundir. Y di con Anavid hasta que me hice miembro de la asociación y soy el que ahora mismo pues, está más difundiendo todo el tema de SAP por parte de Anavid. El SAP, aunque está reconocido como una enfermedad ya hasta por la OMS, que lo había introducido para volverlo a sacar y ahora últimamente, la última revisión del CIE 11, la última adaptación del Comité Internacional de Enfermedades Mentales, la OMS lo ha incluido como una enfermedad mental, la cual tiene el código QE52 que hace referencia a los problemas entre relaciones entre cuidadores y niños. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud, en el cual describe que es un problema entre un cuidador, bien sea padre o madre, con el niño. A su vez, el Comité Europeo de los Derechos Humanos lo considera un maltrato continuado y nos dice que rompe el artículo número 8 del Tratado de Roma al no dejar conciliar con fluidez una relación paterno-filial. Con todo esto, y aún así, aquí en España se niegan a reconocer el SAP como tal. Pero, sin embargo, reconocen lo que se llama la violencia vicaria, que no sería más que solo unidireccional. O sea, la violencia vicaria sería si esto mismo lo hace el padre para dañar a la madre, sí se considera un delito. Pero en contra, no se considera delito si lo hace la madre para dañar al padre, que suele ser la mayoría de los casos. De hecho, el 90% de las casi 50.000 familias que estamos afectadas por esto, la mayoría de los casos somos hombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esto? Porque haciendo múltiples investigaciones y demás y estudios varios, hemos llegado a la conclusión, entre varios que hemos hecho esta encuesta, comparando diversas sentencias de divorcio, como es el caso de la mía, al final nos da una media de que un padre pasa mensualmente 96 horas con su hijo o con su hija y una progenitora mujer suele pasar 540 horas. Eso son casi 5 veces más, la cual el tiempo, uno de los métodos utilizados es el tiempo de la gente de estos progenitores alienadores que lo que hacen es martillar la cabeza del niño hasta conseguir distorsionarle la verdadera realidad. Para entender un poco lo que es el SAP, primeramente tenemos que saber lo que nos dice el diccionario médico de la Real Academia de Medicina Española, que es la alienación en sí. Y nos dice que es una alteración de la razón, la personalidad o la identidad de una persona o un colectivo, lo que ahora está tan de moda llamar ingeniería social, por ejemplo. Y entrando más en profundidad en lo que es el SAP en sí, el síndrome de alienación parental, vamos a empezar para que se entienda quién no le ha dicho a su hijo, quién no ha alienado a su hijo en una forma positiva diciéndole que existe el ratoncito Pérez o que tiene que dejar unas galletas para que vengan los Reyes Magos y le dejen los regalos. Asimismo, ¿quién no le ha dicho a sus hijos que va a venir el coco y se los va a llevar si se portan mal? Es una manera de, dentro de distorsionarle esa realidad a un menor para conseguir un fin bueno. ¿Qué pasa cuando un alienador usa estos fines de otra forma y de otra modalidad para conseguir un fin más negativo? Pues, por ejemplo, tu padre no te quiere, tu padre te ha abandonado, en caso de que se eche una pareja nueva, te ha abandonado por otra familia, no nos quiere, siempre usa o intenta usar un conjunto de dos, que sería madre-hijo o padre-hijo, para hacer ver que la otra parte está dañando a ese núcleo indivisible que sería el progenitor alienador con el niño alienado. Esto todo muy técnicamente. Hablándolo más coloquialmente, siempre lo que hemos oído, por lo menos aquí en España, de le ha comido la cabeza. Pues eso es literal. Cuando un padre o una madre le come la cabeza al hijo para hasta romperle los recuerdos o hacerle ver que los recuerdos que él tenía de ese progenitor convierte en algo bueno
o algo bonito en algo malo, porque al final es lo que suele pasar, que hagas lo que hagas, todo se va a ver como mal. Si duermes con él en la cama, porque no le dejas su espacio. Si le dejas en la habitación y te vas tú a la cama, porque le dejas solo. O sea, al final todo lo que haga este progenitor alienado con el niño va a verse como malo por parte de la parte alienadora, valga la redundancia. No sé si he conseguido brevemente poder explicarlo. Y has definido perfectamente lo que es el SAP, y qué bueno que nos hayas traído esta información sobre que ya existe un CIE, perdón, ya está dentro del CIE 10. 11, la última actualización. Ah, mira, ve, y tiene un código, de manera Sí. que ya nadie puede decir que no, porque aquí hemos tenido problemas incluso que hay jueces que reconocen y hay jueces que no reconocen. Incluso hay un amigo peruano que es Rigoberto, que ha estado aquí, lo conocemos y lo apoyamos también bastante. Cualquier día tenemos una mesa redonda también con él, porque la jueza le dijo, ¿qué padre no aliena a sus hijos? Ah, es una alienación chiquitita, y la grabó a la jueza, ¿no? Entonces tenemos toda esa información con él. Verónica, bienvenida al Enfoque de Familia nuevamente. Si me permitís, antes de continuar, si me permitís, aquí la mayor gravedad de todo esto que pasa aquí en España, por lo menos, es que en 2016 el Consejo General del Poder Judicial fue aconsejado por parte del gobierno, o sea, que se adoptasen las medidas oportunas para impedir que se juzgase el SAP. O sea, de hecho, lo recoge la medida número 219 del Pacto de Estado de materia de violencia de género. O sea, es algo que están diciendo que no existe, pero a su vez lo prohíben. O sea, es como, no puedes prohibir la droga si estás reconociendo que no existe. No sé si cogéis el símil que intento. Sí. Ya, claro. Sí. ¿Me permites, Sí. Andrés? Sí, ¿cómo estás? A ver, continuemos. Qué gusto, Andrés, nuevamente de estar en tu programa, en este grupo tan bonito y tan interesante, Frank, de verdad, con respecto a este proyecto que estás manejando con respecto al SAP en España. Acá, en realidad, en Perú, tenemos una ley de tenencia compartida aprobado, la modificatoria aprobado, justamente para que vamos a decir, esa desigualdad que muchas veces los jueces propagan a través de sus sentencias, ya no se ejecute y finalmente exista una tenencia igualitaria entre papá y mamá, ¿no? Pero lamentablemente este enfoque de género, que en nuestro país es la ley 3036-4, transversaliza todo el sistema judicial, fiscal. ¿Qué cosa quiere decir eso? La transversalización significa que todos van a estar capacitados en priorizar a la mujer en su relato, en sus supuestos derechos, justamente, inclusive dentro del derecho a familia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Imaginemos que dentro de las evaluaciones de relaciones parentales, acá en nuestro país se llama relaciones parentales, existe dentro de los juzgados de familia y los jueces son conscientes de que hay manipulación, es decir, estamos hablando, por ejemplo, en mi caso, yo estoy investigando estos temas ya 8 años, tengo muchos expedientes, uno de ellos es el de Rigo, justamente el que mencionabas, Andrés, pero hay expedientes peores, hay expedientes más atroces, por ejemplo, en el caso de un niño que está con su madre, pese a que la madre está multada por alienación parental. O sea, es literal, dentro de las evaluaciones de relaciones parentales, justamente multan a la madre porque manipulaba al niño, golpeaba al niño, y había un sinfín de indicios, pruebas, donde especificaban que la señora era la agresora, que inclusive contaminaba la mente del niño. Literalmente recomiendan, exhortan a la madre y a toda la familia materna a dejar de manipular al niño. En juzgado de familia multan a la señora, pero por enfoque, por transversalización y porque la señora tiene que ser protegida porque emitió denuncias diciendo de que el ex marido de alguna manera la maltrataba psicológicamente. Entonces, esas denuncias que parecen insignificantes, ¿no? Maltrato psicológico, me siguió,
o me llamó, y eso ya es acoso. Entonces, esas cositas a las finales priman dentro de en las sentencias. Este niño sigue con su mamá pese a que hay una multa. Entonces, Sí. esto, por ejemplo, es mucho más grave que lo que hizo la jueza en el caso de Rigoberto Zúñiga. Ahora, hay otro caso que es mucho peor y la verdad es que yo estoy un poquito fastidiada con esto porque mientras que por un lado hemos peleado tanto por la tenencia compartida, nos hemos de alguna manera inmolado al estar ahí detrás en el Congreso, en las redes, etcétera, para que después los mismos jueces desconozcan esto por la transversalización del enfoque de género. Es decir, mientras prime esta desigualdad, esta ideología feminista radical en nuestras leyes, en el caso de Perú, específicamente en esa ley 3036-4, que piensan inclusive implementar más, Andrés. A esa ley le van a agregar más, lo van a sazonar mucho más, para que esto sea mucho más desigual, al igual que en España, para que los hombres no puedan reclamar absolutamente nada, inclusive en su condición de padres. Entonces, en realidad, sí, a mí me parece muy importante esa ley, pero también me parece muy importante, vital, que primero vayamos por el tema del enfoque de género, porque eso es ideología feminista radical, es como si una secta se hubiera metido dentro del Poder Judicial y puso ahí su cuota de ley, y finalmente no hay forma de moverlo. ¿Por qué es ideología? Porque es una cuestión estructural. ¿Qué estaríamos haciendo? Estamos emitiendo una falsedad, una falacia. Nada tiene que ver las cuestiones culturales con la violencia. La violencia, en realidad, es un tema de la sociedad que ha ido inclusive avanzando, pero no tiene nada que ver con las cuestiones de género. Es decir, si yo soy mujer, de antemano, porque soy mujer, yo voy a ser víctima. En España, en Perú, en Colombia, donde sea. Entonces, inclusive, a la hora de emitir las sentencias, a la hora inclusive de que los mismos fiscales hacen sus disposiciones, siempre especifican agresor y víctima. Inclusive cuando el papá es el que está denunciando. Entonces, ya el formato es una cosa establecida, no hay forma como se pueda respetar ni mover esta situación, sino primero vamos por esa ley de género. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros desde nuestro país? Y de pronto podríamos hacer una mesa como lo está mencionando Andrés, que me parece muy interesante, para poder debatir estos temas, porque mientras que, imaginemos que sacamos el SAP, una ley del SAP, excelente, es decir, existe la alienación parental de ambas partes, etc. Pero por transversalización, te meten una denuncia falsa de acoso, y ya el SAP no sirve, igual que la tenencia compartida. Igual que la tenencia compartida. Si me permite, Verónica, has dicho varias cosas interesantes y voy a meterte en contexto también, porque mira, aquí en España la ley que tenemos es la Ley Integral de Violencia de Género, que es del 28 de diciembre del 2004. Una inocentada. Una inocentada. Sí, fue una inocentada, el Día de los Santos Inocentes, pero bueno, además. A ver, de Danavid, pasa es que eso ya le tocaría, porque ahí está más especializado mi vicepresidente y gran amigo Jesús Muñoz, seguramente le conozcáis, es un gran activista por la igualdad y la derogación de esta ley. Es otra de las cosas que estamos haciendo, exigimos a todos los parlamentarios que deroguen esta ley. Dentro de lo que has dicho de la violencia estructural, como le llamabas, como he dicho, Jesús Muñoz, que es el que está más puesto al día de denuncias falsas y demás instrumentales, que como llamamos aquí, denuncias instrumentales, porque buscan una finalidad. No es que sea una denuncia como tal que necesites una protección. Se dice, o sea, que dentro de ese ámbito de violencia, de las peleas intrafamiliares, como por así decirlo, el porcentaje de inicio de la violencia, en más de un 80%, él nos puede traer el estudio, lo inicia la mujer. ¿Pero qué pasa? Que podría decir yo aquí que veo a nuestro amigo Andrés, ¿cuánto pesas, Andrés? ¿Cuánto mides? Eres un tío, se ve un tío grande, ¿no? O sea, más de 100. O sea, más de 100 kilos. Entonces, Raquel, ¿tú cuánto pesas? ¿Qué altura tienes? 1,72, 46 kilos. Vale. Pues vamos a poner el supuesto que hay violencia entre Raquel y Andrés, ¿vale? Y la violencia la inicia Raquel y va
a por Andrés con un cuchillo. Entonces, en el físico de Andrés, que es un físico grande como el mío, que peso 108 kilos y mido 1,86, o sea, quizá a lo mejor que te den un corte de 2-3 centímetros no es tan agresivo o no te va a dañar tanto, o sea, como si Andrés, o sea, golpea brutalmente, va a defenderse a Raquel, o sea, va a dejarle unas secuelas o va a dejarle unas lesiones mucho más grandes, pero esa violencia es incitada e iniciada por la mujer. Estamos hablando de agresión en caso de agresiones reales, sacando de toda esta ecuación al 80% demostrable de denuncias instrumentales o falsas que se utilizan, que al final el 80% casi queda en libre absolución del acusado.